Hola, hola, ¿qué tal amigos de América Latina y del mundo? Qué gusto estar de nuevo con ustedes con esta serie de entrevistas que se denomina Forjadores de la Ergonomía Latinoamericana. Y decimos forjadores porque son quienes iniciaron, quienes nos dieron ese paso inicial para que hoy en día la ergonomía sea lo que es en América Latina. Estoy muy gustoso de estar de nuevo con ustedes y quiero presentarles al artífice de esta serie de entrevistas, al presidente de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, nuestro buen amigo Mauricio Santos. Bienvenido, Mauricio, de nuevo una semana más aquí entrevistando a las personas que han hecho un paso grande yo me atrevería a decir que han hecho mucho por la ergonomía en América Latina. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Iván. Bienvenido, Horacio. Es para nosotros y aquí, a nombre de la Unión No, Latinoamericana de Ergonomía. De nuevo, aún no le presentamos a Horacio. Ay, cierto, nos pasó de nuevo. Dale, dale. Bueno, dale, te toca a ti, Mauricio. Gracias, Iván. Bueno, a nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos, la ULAERGO, dar la bienvenida a este espacio para conocer a quienes empezaron, iniciaron, encendieron la chispa de nuestra especialidad en Latinoamérica. Para nosotros es un tremendo orgullo, de alguna forma, contar con las personas que de alguna forma motivaron, que iniciaron el fuego de la especialidad. Y para nosotros, en ese sentido, es una especie de reconocimiento, un sencillo reconocimiento, para que las nuevas generaciones los conozcan y lo más importante, los puedan escuchar y los puedan conocer. Para nosotros, en ese sentido, es muy importante que semana a semana podamos de alguna forma empezar a mostrar, a recuperar todo lo esfuerzo que ha significado tener la ergonomía que tenemos hoy. Muchos de los procesos no partieron ayer, no partieron hace 1 o 2 años, sino que van décadas. Y muchos años precisamente de esfuerzo de muchas personas. Reconocer todo eso para nosotros es muy importante. Esto puede y está escrito en varios libros, pero es muy importante el hecho de que hoy día los podemos escuchar. Así es que, sin más que agregar, yo agradezco mucho a nuestro invitado de hoy, lo conozco personalmente, he aprendido mucho de él, sigo aprendiendo de él, de repente lo llamo cuando necesito ahí algún dato, alguna referencia, algún consejo. Así es que me gustaría compartir también en ese sentido mi entusiasmo y mi alegría precisamente de escucharlo. Así es que lo dejo ahí a la intriga para que tú lo presentes, Iván. Muchas gracias y seguimos ahí. Gracias. Qué bueno. Y me adelanto en decirlo, entonces, hoy nos vamos en esta semana al país de la estrella solitaria. Nos vamos a Chile y le queremos presentar a Horacio Rivera. Horacio, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros para la Unión Latinoamericana de Ergonomía. Esto es un homenaje que hacemos a las personas que han forjado la ergonomía en América Latina, ya que todos hemos aprendido ergonomía de un maestro y hoy es importante reconocerlo. Bienvenido, cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván. Muy bien, agradecido de Dios y agradecido de ustedes de que se den este tiempo y esta noble tarea de ir recuperando la historia. En mi juventud nosotros decíamos que un pueblo que no conoce su historia entra de espaldas a su futuro. Y el reconocer las raíces, el conocerlas, el saber de dónde venimos, nos ayuda mucho a poder dirigir hacia dónde vamos en cada paso que vamos avanzando. Y reconocer los esfuerzos, porque hoy día uno, qué sé yo, hoy día existen las computadoras, existen muchas cosas que en otras épocas no teníamos. No teníamos ni calculadoras. Por esto digo. Entonces, todo significaba un tremendo esfuerzo, así como antiguamente no existían los automóviles ni los tractores y todo se hacía con bueyes, con burros, y eso para las personas de esas épocas significó un tremendo esfuerzo. Y reconocer esos esfuerzos yo creo que es fundamental para no volver a cometer algunos errores que todos cometeremos. Así Perfecto, sí, que, precisamente es por ese esfuerzo que nosotros estamos en este patio. Bien, bueno, vamos a Iván. empezar con, quisiera, Iván, ¿sí? ¿Qué pasó?
Se te escucha mal. ¿Puedes repetir de nuevo desde que Horacio ¿Algo termina? pasó? ¿Se fue la Sí, señal? sí, se te escuchaba mal. Dale. Hola, ahí cómo estamos. Una, dos, tres. Ahí está bien, dale. Precisamente ese es el esfuerzo que tú acabas de decir que nosotros queremos reconocer como Ula Ergo. Ahora bien, cuéntame un poquito. Yo quisiera primero empezar. ¿Cuál es tu nombre completo, por favor? Bueno, me imagino que quieres saber algo más que el nombre, así que voy a partir al tiro. Horacio Rivera Besa, soy el mayor de cuatro hermanos, eh, tres hombres y una mujer, que es la menor, que por supuesto le decimos la chica, tiene 60 y tantos años a esta altura. Yo tengo 72, mi padre ya partió, mi madre todavía nos acompaña con 94 años y estoy felizmente casado con María Patricia. Ella es profesora básica y artista. Ella es grabadora del taller 99, que es un taller bien importante acá en Chile de grabado, de un gran artista chileno que fue Nemesio Antunes. Tenemos cuatro hijos, tres hombres, eh, Esteban, Felipe y Cristóbal, y una niñita, la María Paz, pero que ya no está con nosotros. Y yo, por mi parte, anteriormente de estar casado con la Patti, tuve un matrimonio que fracasó y ahí nació mi hijo Horacio Diego. Él tiene ya 39 años, Esteban 36, Felipe 32, no, 34 y Cristóbal 30. Esa es mi Interesante, qué familia. interesante, Horacio. Muchísimas gracias por compartirnos esto. ¿En qué ciudad de Chile nació Horacio? Yo nací en la capital, en Santiago de Chile, en un barrio. Mi padre era profesor en la Universidad de Chile, y nací en un hospital que era de la universidad, en un barrio bastante popular que se llama Independencia. ¿Y hoy en día sigues viviendo allá, en la Sí, capital, o estás ya? sí, sí, todavía vivo en Santiago, mitad el tiempo en Santiago y mitad en una pequeña localidad que se llama Pomaire, que está a 70 kilómetros de la capital, camino a la costa, donde tenemos una casa donde esperamos poder pasar nuestros últimos días con mi señora, casa que construimos nosotros, sin arquitectos, sin ingenieros, nada, con técnicas tradicionales y recuperando los materiales de demolición de una casa que había sido construida en el año 1820. Así que en eso me entretengo mucho, siempre hay algo que hacer. Muy bien, excelente. Quiero que nos cuentes, por favor, un poquito de ese Horacio niño, ese niño quizás travieso, introvertido, extrovertido. Vamos al Horacio niño y cuéntame más o menos hasta unos 6 años. Hasta ahí nomás, es decir, de 0 a 6 años, por favor. Bueno, de 0 a 6 años, en general, los recuerdos que uno tiene son pocos. Uno se recuerda de cosas que le han contado, ¿cierto? Pero bueno, mi padre era cirujano, trabajaba en el hospital de la Universidad de Chile, mi madre era secretaria y nací cuando mis padres vivían en un garage, en un anexo a una casa, porque era lo que les alcanzaba para arrendar, para vivir. Eh, fui a los 5 años, entré al colegio, a la primera preparatoria. Anteriormente, del colegio, aquí en esa época no habían los kindergarten, ni los jardines infantiles, ni nada de eso. Estábamos en la casa. Me recuerdo una casa que tenía gallinero, en que íbamos a buscar los huevos al final del sitio, que en esa época para nosotros era inmenso, pero era un sitio de haber tenido de fondo unos 25, 30 metros sí, más o menos, pero era muy lejos.
como mi padre era cirujano, la gente antiguamente eh, le hacía regalos y más de alguna vez le regalaron un cordero o un cerdo vivo. Entonces mi papá llegaba con el animal adentro de un auto que teníamos, una citroneta, vehículo muy chileno, y ahí estábamos, y jugábamos arriba del cordero. Los corderos eran más mansos, así que como éramos Qué tres hermanos, interesante. uno agarraba al cordero de una soga, el otro lo agarraba de la cola y el tercero se subía arriba, a ver cuánto aguantaba. Y en eso nos divertíamos en esa época, jugábamos con eso, no teníamos televisión, ninguna de estas payasadas, así que jugábamos con tierra. Yo soy, y digo mucho que nosotros somos de la generación que tomamos agua de la sequía. O sea, Sí, gracias, gracias por contarnos de esto porque este programa nos siguen también en la juventud de hoy en día y hay muchos jóvenes que no han compartido, no saben lo que tú nos acabas de comentar. Entonces, es muy importante también para ellos decirles que las generaciones que estuvimos antes hemos pasado también por aventuras impresionantes que nos han ayudado y nos han llevado a marcar lo que hoy en día somos. Muy bien, ahora sí, por favor, quiero que me cuentes ¿dónde estudiaste la preparatoria, el colegio y la universidad? Cuéntanos de esa parte estudiantil, podríamos decir, en donde aprendimos desde lo básico, lo medio y la universidad, por favor. bueno, yo me eduqué en un colegio que se llama el Colegio Seminario Menor de Santiago, que es un colegio del Arzobispado de Santiago, lugar en que sin lugar a duda me marcó para toda la vida por su formación valórica, ética y de compromiso social. Sin lugar a duda, ahí está mi cuna junto con mi familia, ¿no? Somos una familia cristiana católica y tratamos de ser coherentes con nuestras creencias. Eh, yo salí, bueno, la etapa escolar mía fue terrible, yo lo pasé mal. Yo era el más chico de mi curso, por lo tanto sufrí bastante lo que hoy día llaman bullying, ¿no es cierto? Porque te agarraban para hacer chistes, para esto, para lo otro. Entonces no lo pasé muy bien. Sí tuve buenos amigos eh, y, y mi rendimiento, como era el más chico, me costaba más. Además, yo era zurdo y resulta que los zurdos no existían, tenían que ser diestros. Entonces me convirtieron en diestro, con lo cual tengo una letra horrible, una dislexia galopante, pero en esa época no existían las dislexias, no existía nada de eso, así que había que darle nomás. La cantidad de páginas que yo escribí, como vaca con B, se escribe con B corta, entonces tenía que escribir 100 veces. Sí, no, igual. Y no me pasó nada, aquí estoy y soy feliz. Bueno, eh, esa fue la etapa escolar. Conservo de mi curso buenos amigos. Hasta el día de hoy éramos 25 y 17, todavía nos juntamos. En la medida que uno va envejeciendo, las cosas se van olvidando y vamos encontrando las raíces. De mis compañeros, prácticamente todos son profesionales universitarios, cada uno se destaca bastante en su rubro, digamos. Y cuando yo salí de 16 años de la educación secundaria. La verdad no tenía idea dónde estaba parado. Lo único que sí yo sabía era que médico no iba a ser, porque yo veía a mi papá salía a las 6:30 de la mañana a hacer visita de sala, las operaciones, llegaba, como decimos aquí en Chile, a la hora del pero en la noche, lo llamaban porque tenía un enfermo hemofílico que tenía que atender. O sea, era una vida tremendamente sacrificada y lo veíamos poco, la verdad. Así que se trabajaba en esa época de lunes a sábado. Mi papá los sábados en la mañana iba al hospital. Yo no iba muy bien en las notas en el colegio, entonces me llevaba al hospital castigado para que yo estudiara. Así que yo me pasé buena parte de mi vida escolar en los patios del Hospital San Borja y después del Hospital
Sotero del Río. San Borja ya lo demolieron, pero el Sotero del Río sí existe y está construyéndose un nuevo hospital. Eh, Así que conocí bien además la vida de los hospitales, era entretenido, pero era terrible. Entonces, y yo tenía muchas habilidades sociales. Fui scout, cosa que también fue muy importante en mi formación, y tenía que tener buenas notas y buenos resultados en las pruebas de admisión. En esa época en Chile habían 7 universidades solamente, 3 de ellas en Santiago, y bueno, yo no tenía muy buenas notas, pero así todo logré un puntaje para la universidad y me inscribí primero en biología marina en la Universidad de Concepción, universidad en la cual otro de los fundadores, de los pioneros, como dicen ustedes, de la ergonomía, que es mi colega Elías Apud. Y al segundo llamado salí llamado en Valparaíso, o sea, Concepción estaba a 500 kilómetros de mi hogar, Valparaíso estaba a 100 kilómetros, entonces dije, entre estar en Concepción y en Valparaíso, más vale Valparaíso. Me inscribí en Valparaíso en Derecho. ¿Qué tenía que ver la biología marina con el derecho? No tengo idea. Lo único que sí, que iba a estar más cerca de mi casa. Y el tercer llamado y último, que era a viva voz, salí llamado en la Universidad Católica, en el área de ciencias sociales. Cuando llegué, habían vacantes en 2 carreras, en Derecho y en Trabajo Social. Yo la verdad que como abogado no me veía, más bien práctico, de estar con gente, etcétera, y me inscribí en Trabajo Social. En esa época, estoy hablando principios de los años 70, el año 70 completamente, era carrera de mujeres, eran las visitadoras sociales. Fuimos un grupo de 12 o 15 que los primeros que nos inscribimos y la verdad, pensando en que más adelante podía dar la prueba de nuevo y postular de nuevo y qué sé yo. Bueno, eh, me encantó. Y estudié trabajo social feliz hasta que fue el golpe de Estado, golpe que fue muy duro, todos lo saben, ¿no es cierto? Un dictador sangriento como Pinochet. Nos cerraron la universidad, cerraron la escuela, nos suspendieron de clases y, eh, y ahí el mundo se puso negro. O sea, ¿qué iba a hacer yo? Yo ya estaba terminando la carrera, estaba haciendo mi memoria, que le llamábamos nosotros acá, y se dio la oportunidad de poder tomar cursos en otras unidades académicas. Y yo tomé psicología, que era al lado, éramos vecinos, y porque a mí siempre me interesó el trabajo humano, las personas en situación de trabajo. De hecho, como trabajador social, siempre estuve vinculado a la industria. Iba a hacer mis prácticas en empresas grandes, textiles, etcétera. Y en psicología, bueno, existía la psicología del trabajo, entonces dije, bueno, hasta que los médicos se vayan, me voy a estudiar psicología del trabajo. Bueno, el cuento de los milicos fue bastante más largo de lo que todos esperábamos. Y cuando terminé ya, y me titulé el año 75, terminé el 74, me recibí el 75 de trabajador social, la cosa iba para largo y continué estudiando psicología. Entonces, prácticamente hice el final de trabajo social y el principio de psicología, los hice en paralelo y me recibí de psicólogo el año 78. Es decir, tenemos a un trabajador social que también es psicólogo. ¿Qué Ujú. especialidad en psicología tienes? ¿General o es como en otros lugares que hay educativa, laboral? Yo me formé como psicólogo del trabajo. Perfecto, psicólogo del trabajo. Sí, en ¿Y qué? América Latina esta profesión se le conoce como psicología laboral, psicología del trabajo, inclusive en mi país es psicología industrial. Ujú. Interesante. Es decir, tú tienes dos profesiones, dos carreras terminadas. Así es, 2 carreras terminadas. Bueno, y cuéntame, ¿cuándo empiezas a estudiar ergonomía?
Ya, ¿Cuándo aparece este término enorme que hoy día lo conocemos, pero estoy seguro que por el 70 era un término no muy conocido? o sea, absolutamente desconocido. Pero déjame hacerte una precisión. Y yo insisto, yo me formé como psicólogo del trabajo, porque el trabajo es el sujeto de los estudios y el trabajo lo realizan las personas. Ahí en otra parte se llama psicología industrial, en que entonces la industria o la psicología organizacional, en que la organización es el sujeto. ¿M? Pero lo que estudiábamos en esa época y lo que los profesores nos enseñaban era psicología del trabajo, el trabajo humano, estudiar el trabajo humano, estudiar la relación de las personas con su trabajo. ¿M? ¿Qué significaba trabajar? ¿Para qué la gente trabajaba? La motivación al trabajo. Yo tuve vocación académica toda mi vida, fui ayudante de curso desde el segundo año que estudiaba trabajo social, desde ahí, y de ahí no paré más. Entonces, cuando terminé trabajo social, empecé mi carrera académica como profesor instructor en la Escuela de Trabajo Social, y después cuando terminé psicología, ya seguí como psicólogo, siendo profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, y eso por muchos años, eh, hasta que yo sentí que necesitaba formarme más. Y tenía una experiencia, había estado trabajando en Eternit, que en Chile se llama Pizarreño, que son los que hacen cubiertas de techos, ¿no es cierto?, de fibrocemento en aquella época. Había visto las empresas multinacionales, el industrialismo, etcétera, etcétera, y necesitaba más. Y entonces postulé a una beca eh, de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. En esa época en Chile era difícil esto porque estábamos con relaciones eh, exteriores muy, muy limitadas. De hecho, Bélgica no tenía relaciones diplomáticas con Chile justamente como un rechazo a la dictadura, pero, pero sí daban becas las universidades. Entonces postulé a la beca de la Católica de Lovaina. La primera vez no me fue bien, a pesar de que yo de la universidad en psicología salí con eh, la máxima distinción, o sea, yo salí con un 6,7 de promedio sobre 7. ¿No? Así que tenía buenas notas, tuve muy buen rendimiento en la universidad, mis antecedentes académicos eran buenos, pero no le apunté. Pero me dijeron, oiga, persevere, venga, postule de nuevo. Y al año siguiente postulé de nuevo, mejoré mi proyecto doctoral y llegué a Bélgica a hacer un doctorado en psicología. En esa época era bastante abierto en un doctorado en psicología, que había una primera parte que te pedían que hicieras 5 cursos, y después tú ibas encontrando un profesor y qué cosas te interesaban, y profesores que se interesaran por ti. Bueno, y así fue como entonces llegué allá, y cuando tenía que tomar ramos, la gran mayoría de los ramos que ellos me ofrecían, de dos de ellos yo era profesor en Chile. Y ahí apareció un profesor a quien agradezco infinitamente, el profesor José Gozán, perdón, que ya no está con nosotros, falleció hace 10 años, y me inscribí en su curso. Y eso para mí fue ver la luz. Eso era lo que yo necesitaba, eso es lo que me faltaba para poder comprender e intervenir integralmente en el mundo del trabajo. Que no bastaba hacerlo desde las ciencias sociales, desde la motivación, desde las personas, ¿no? Sino que había que ir un poco más al fondo. Y ahí me topé con la ergonomía. Ahí encontré la ergonomía, me formé con el profesor Gozán, así como también con el profesor, el profesor Gozán trabajaba en la Católica de Lovaina, en Lovaina la Nueva,
y el profesor Marcher en, en Bruselas. Con ellos dos trabajé, pero mi promotor y todo fue el profesor José González, y con él me hice la maestría y la candidatura al doctorado cuando llegó el momento de desarrollar la tesis doctoral, que era sobre innovación tecnológica. Pensamos hacerla en algo que teníamos los belgas y los chilenos, que eran centrales de generación eléctrica. Los belgas lo hacen por energía nuclear. En Chile, en esa época, mayoritariamente por energía hidráulica, o sea, grandes embalses. Entonces dijimos, estudiemos el puesto de trabajo y diferenciemos, qué sé yo, de un operador de una central nuclear, de una central hidroeléctrica. Y comparemos. Entonces partimos estudiando allá, yo me acuerdo haber estado en la central de Tihange, dentro de los reactores que todavía se estaban construyendo, una experiencia increíble. Y aquí en Chile, en la central hidroeléctrica. Y llegué a Chile feliz a hacer mi estudio. Pero resulta que en esa época todavía estaba la dictadura y los militares, que aquí le decimos los milicos, decidieron no eh, facilitarme la posibilidad de estudiarlo porque era estratégico para la defensa del país. Nunca entendí mucho la lógica, pero finalmente no pude. Entonces, pero tenía que hacer mi tesis, yo ya tenía todo el modelo teórico de innovación tecnológica, que era lo que me importaba. Y ahí eh, supe del metro de Santiago, de hecho me llamaron a decirme, oiga, en el metro de Santiago, que en esa época tenía 10 años, a ver, el 25, no, del 70, sí, como 10 años tenía el metro. Me decían, tenemos un problema con los conductores, tenemos a 15 conductores que ya no pueden conducir, porque aquí en Chile hay mucha gente que se suicida tirándose al metro. Entonces, estas personas estaban bloqueadas, no, con resistencia, qué sé yo, los tenían muchas veces sentados en una oficina sin hacer nada, y me pidieron que yo podía ayudar en eso. Entonces dije, bueno, aquí está la mía. El metro nuestro es un metro francés, de concepción de los franceses, con carros franceses, con trenes franceses, con mantención francesa, con todo. Y entonces era una tecnología que había sido importada a Chile, como lo usaban los franceses. Entonces dije, bueno, aquí algo tiene que ver la tecnología en este momento, no. Bueno, y me metí entonces y hicimos un estudio en el tren de metro de Santiago de la tecnología y eh, las exigencias de trabajo para los operadores y las cargas. Fue una experiencia maravillosa. eh, Anduve en las cabinas del metro una cantidad de horas impresionante. De hecho, mis hijos estaban chiquititos y yo los llevaba, y para ellos era una maravilla ir manejando el metro, eh, con herramientas muy eh, sencillas, diría yo, porque en la gran mayoría la hicimos nosotros porque no teníamos mucha plata tampoco. Me conseguí un grant de investigación de la OEA para mejorar el transporte urbano en América Latina y me conseguí unas placas. Esas fueron las que teníamos. Entonces, teníamos que medir tiempos de reacción. ¿Cómo medíamos? Texas Instruments en Estados Unidos era una barbaridad de plata. Construimos nuestros reactímetros. Mm. Queríamos medir punto de fusión crítica, la fatiga mental, ¿no es cierto?, a través de la fatiga, midiendo eh, el reflejo
en la mirada. ¿Ya? Entonces hicimos acá, técnicos electrónicos, etcétera, etcétera, los instrumentos que nos permitían medir esto. Entonces, lo fuimos haciendo así bien a pulso. Todo lo hicimos bien a pulso, eh, pero sacamos información tremendamente relevante. ¿Ah? Es Bueno, decir, estábamos haciendo ya ergonomía, ya sí, estábamos sí, haciendo ergonomía. y ya estaba así, exactamente, yo estaba haciendo economía, yo estaba viendo cómo la tecnología, como a través de mi tesis doctoral era que el análisis ergonómico del trabajo es una herramienta tremendamente útil para que las transferencias tecnológicas, es decir, cuando los países en vías de desarrollo, como somos nosotros, importan tecnología del norte, esa tecnología sea eficiente y eficaz y no Y nos quede como poncho. mientras tú estabas, ya se escuchaba de otros países de Sudamérica que estaban implementando la ergonomía. Sí, bueno, en esto me fue muy importante mi profesor Gozán, así como el profesor Bisnet de Francia y el profesor Esperandio de Francia, quien el profesor Esperandio fue parte de de mi comité doctoral, y estuve con Bisnet en su laboratorio y con Esperandio también. Entonces ellos, cuando yo me vine a Chile, siendo candidato a doctor, porque la investigación yo quería hacerla en América Latina, en Chile, que nos sirviera a nosotros, que no fuera un peldaño para el desarrollo en Europa, sino que para nosotros. Me dijeron, bueno, y lo que hay de ergonomía en América Latina es Brasil. Ahí el profesor Wisner, Alan Wisner, me dio los nombres de algunos colegas en Brasil, y yo, llegando aquí, me puse en contacto con Ana María de Moraes y con Mario César Vidal, de quien soy muy amigo hasta el día de hoy. Ana María lamentablemente ya no está con nosotros. Y participé, no sé si fue el segundo o el tercer congreso de la ABER, de la Asociación Brasilera de Ergonomía, que fue en Sao Paulo. Y ahí se me abrió el mundo en América Latina. O sea, Avergo es una de las primeras sociedades de ergonomía de América Latina. es la primera, Ah, muy bien. es la primera, Y, ¿no? y Antes no bueno, había. mira, sé que tú eres uno de los fundadores de la Sociedad de Ergonomía de Chile, Sochergo. ¿Me podrías Así contar un es. poquito de la historia? ¿Cómo se te ocurre o cómo se les ocurre a un grupo humano formar la Sociedad de Ergonomía en Chile? Bueno, aprendiendo de otro. Nos hicimos muy amigos con Mario César Vidal, nos encontrábamos todos los años en los congresos, yo viajaba al Brasil, también ahí Belletini, no me acuerdo el nombre, del profesor Belletini de la Argentina, Carlos Iva, argentino también, eh, nos encontrábamos en Brasil y empezamos a ver que estábamos dando pasos y cada uno como podía. Y en Chile yo tomé contacto con quien ya estaba haciendo ergonomía en Chile. Yo supe cuando volví, que era el profesor Elías Apude en Concepción, y empecé a formar gente. Hicimos un diplomado en ergonomía, entusiasmando a mis ayudantes en la universidad, que los entusiasmé con esto, y empezó a llegar gente, y empezamos a presentar trabajo, éramos un grupito muy pequeño. Y yo soy de los que creo que nadie se salva solo, como dijo el Papa Francisco. Aquí vamos uno con otro, y entonces, la verdad, y modestia aparte, a mí se me ocurrió hacer la Sociedad Chilena de Ergonomía como sociedad científica, ¿m? Y no como un conglomerado de profesionales o un negocio, sino que una sociedad científica. Invitamos entonces a todos quienes en esa época estábamos ocupados de
las personas en el trabajo, el médico del trabajo, el doctor Jorge Sánchez, ahí invitamos a George Berkowski, que tampoco está con nosotros ya, eh, se me olvidan los nombres porque hace hartos años de esto ya, eh, y especialmente con mi equipo. Yo cuando empecé a trabajar en el metro formé un equipo multidisciplinario en que habían médicos, ingenieros, diseñadores, enfermeras. Hicimos un trabajo para Naciones Unidas, para la CEPAL, y teníamos un equipo multidisciplinario. Además, trabajamos con los sueldos que nos pagaba la universidad o las otras instancias donde trabajábamos, y lo hacíamos bastante, como decimos aquí, gratis, digamos, o sea, sin una remuneración adicional a lo que teníamos que hacer como académicos. Bueno, eso le llamo yo pasión por la ergonomía, ¿correcto? Ah, absolutamente. O sea, locos, locos, absolutamente locos. De hecho, Montetur, lo del metro, había que ir, y yo visité el metro de Buenos Aires, el metro de Río, el metro de Sao Paulo. Y bueno, y esto lo hacía, como decimos en Chile, con las patas y el buche. O sea, cuando iba a un congreso, entonces me conseguía una carta para ir a la estación, al servicio de metro, y le decía, mire, yo estoy en esto, estoy estudiando esto otro, etcétera. Eh, y ahí empezamos a hacer ergonomía, así. Nos Horacio, prestaban salas para reunirnos, y cuando ya formamos como a cuarto año, más o menos, quinto año que estábamos en esto, decidimos que ya había que formalizar esto. Y ahí fue todo un trabajo de que en Chile entendieran que lo que era la ergonomía. Tuve que ir 3 veces al Ministerio de Economía, que era el que daba la venia para esto, a explicar qué era la ergonomía. Ah, economía. No, 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 no. Ergonomía. sí, ¿Ergo siempre nos qué? pasa, ¿no? Economía, Sí, agronomía. economía. Precisamente te quería preguntar eso. Los primeros 4 años, ¿podríamos decir que era una Sochergo informal? Absolutamente. Absolutamente. Fue informal hasta que decidimos formalizarla, entonces tuvimos que invitar a un notario a una reunión en que formalmente se constituyó la sociedad con sus estatutos, sus requerimientos, una directiva provisoria, que ahí yo le pedí al doctor Jorge Sánchez que fuera el presidente eh, provisorio, porque me pareció que no correspondía que yo fuera el que me pusiera en primer lugar. Jorge venía llegando de París, él es doctor en biología humana, es médico, y él fue una persona muy importante en la formación de la economía. Después la dejó, se dedicó a la medicina, absolutamente. Y entonces formamos la sociedad de economía, y necesitábamos una cierta cantidad de socios. Nosotros éramos unos 10 12 que estábamos interesados en la economía. Y acá nos decían, bueno, pero tienen que ser por lo menos 20. Y ahí la verdad es que invité a algunos amigos míos, ingenieros comerciales. Oye, ya necesitamos que firme aquí ya. Y no, no te va a costar nada, pero necesitamos hacer números. Bueno, y así partimos. Logramos tener esta personalidad jurídica y tener una, una existencia legal. Bueno, Y Horacio, durante ¿cuándo todo toma ese, fuerza? Perdón, ¿cuándo toma fuerza la ya, ergonomía en Chile? yo te diría, y durante todo ese tiempo intentando juntarnos con Elías, lo cual era hacía muy difícil porque no teníamos los medios de transporte que hay ahora, no existían los fax, mira, ni siquiera habían fax, los teléfonos estos que uno se ve, eh, entonces era realmente difícil. Durante los primeros 5 años de la Sociedad Chilena de Economía, yo fui el presidente, y la fuimos poco a poco. Hicimos un congreso, nos conseguimos unos auspicios de la universidad, y hicimos congresos
varios congresos, no me acuerdo cuántos, con presentación de trabajos cada vez más valiosos. Y en un momento yo dije, ya, basta, yo no, está bueno de esto. Y entonces entregué la posta, se la entregué a una colega y con otro equipo directivo, y ellos eh, lograron, bueno, tomaron contacto, ellos de otra generación, o sea, 20 años menor que yo, eh, con estos medios de ahora, tomaron contacto con la IEA, bueno, con los brasileños ya teníamos contacto mucho tiempo, ellos nos ayudaron mucho también, Mario César Vidal especialmente, y eh, se llegó aquí una reunión de la directiva de la IEA, ¿no? De la Asociación Internacional de Ergonomía. Yo creo que esto fue un paso importante, porque ahí las mutualidades en Chile, que hasta ese momento miraban esto con distancia, no le encontraban mucho asunto, dijeron, ah, chuta, o sea, hay una asociación internacional, está en esto, lo otro, y ahí las mutualidades se interesaron. Y que se interesaron las mutualidades, enviaron gente hicimos un congreso nosotros, y en ese congreso estuvieron nuestros colegas del mundo internacional, y yo creo que ese fue un momento muy clave, porque además vinieron de Brasil, de Argentina, de Colombia, eh, ah, y de Venezuela, un señor Mario Carrasquero, me acuerdo, que era el único que hacía minería allá en Venezuela. Y yo te diría que de ahí para adelante se fue ampliando el campo, porque ya no solamente éramos los psicólogos los que estábamos empujando, sino que ya los kinesiólogos se interesaron mucho, los diseñadores, éramos muchos colegas, todos, Tomó fuerza la ergonomía, se hizo tomó fuerza grande, sí, perfecto. cuando se Tengo hizo, entendido, cuando la multidisciplina se hizo cargo de la economía. O sea, cuando interesante. multidisciplinariamente se, se le puso fuerza. ¿Mm? Bueno, tengo Sí. entendido también que tú eres uno de los pioneros en formar ULAERGO. Me imagino que cuando hicieron este tipo de eventos de los países que ya estás citando tú, como Venezuela, Brasil, Argentina, Colombia, me imagino que se te ocurrió o a quién se le ocurrió, cómo nació la idea de crear una unión de ergónomos de América Latina. Mira, la verdad que de la ULAERGO somos dos culpables. El Mario César Vidal de Brasil, que a la época era el presidente de la sociedad de la Vergo, de la Asociación Brasilera de Ergonomía, y yo, que era el presidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía. Estaba además, a nosotros se nos ocurrió conversar, porque además ya nos habíamos hecho muy amigos en todos los congresos, después nos íbamos a tomar cerveza, yo estuve en el bautizo de su hijo, o sea, teníamos una relación, él ha estado en mi casa, ya teníamos una relación, un vínculo humano. Y ahí dijimos, oye, pero esta cuestión, ya vienen los colombianos, están bastante más fuertes, bien, tenemos que hacer algo a nivel latinoamericano, o sea, no podemos seguir nosotros los dos nos formamos en países francófonos, entonces estábamos asociados a la Asociación Francófona de Ergonomía, pero necesitamos algo más nuestro, que reflejara nuestra realidad latinoamericana. Y ahí entonces en Medellín, eh, Medellín, en un congreso de ergonomía en Medellín, se nos ocurrió hacer esta avergo. eh, Y ahí nos juntamos entonces con una colega que era la presidenta de Colombia, era una médico, no me acuerdo el nombre, si lo busco lo voy a encontrar. Estaba Mario César Vidal, estaba Belletini, estaba Carrasquero,
Y ahí entonces dijimos, ya, vamos a hacer esto. Y el primer director o encargado fue Mario César Vidal. Él fue el ¿Siempre, que siempre se llamó Ulaergo o tenía otro nombre? siempre se llamó Unión Latinoamericana de Ergonomía. Después, o sea, se llamamos la Unión Latinoamericana, ¿no es cierto? Pues, bueno, terminó como una Ergo, pero siempre con la visión de América Latina y de fomentar la ergonomía y el intercambio en América Latina. Eso es lo que buscábamos desde el principio. Entonces nos fuimos encontrando en los congresos que anualmente se hacían las distintas asociaciones, hasta que ya fue tomando cuerpo eh, con los que siguieron. Nosotros hicimos la idea, ya se juntaron más, se eligió una directiva, y yo en lo personal ya no, yo soy de los que creo que las postas hay que entregarlas, o sea, uno no puede eternizarse, sino que tiene que darle la posibilidad a los jóvenes que traigan fuerza, que traigan energía, que traigan ideas nuevas. Así que ahí ni Mario César ni yo participamos en el primer encuentro ya más formal de la ULAERGO, pues, a pesar que hicimos algunos, escribimos algunos artículos, qué sé yo, eh, y ahí nació, con, con muchas ganas nomás. Con muchas ganas. Y hablando de ganas, yo quiero desde el fondo del corazón, ¿qué es para ti la ergonomía? A ver, tengo varias perspectivas, ¿no? Primero, yo creo que la ergonomía es casi, así como la filosofía del mejoramiento continuo, es casi una forma de vida, ¿no? O sea, es casi una forma de ver la realidad. Yo veo la realidad en términos de que las personas nos tenemos que adaptar a la realidad, y esto no es sano. Se nos exige, pero eso no es sano. Nosotros somos los actores, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de las situaciones de trabajo, del entorno ecológico, etcétera. Entonces, tenemos que nosotros hacer gestión del trabajo. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, bueno, ya te dije, yo soy católico, el Papa Juan Pablo II escribió una encíclica que se llama la Laborem Exercens en el año 82, que es muy, muy importante. Yo creo que todos los ergólogos debiéramos conocerla. Y para mí, cuando yo descubrí la ergonomía, que fue después de la encíclica, yo dije, la ergonomía es la herramienta para humanizar el trabajo. Porque el Papa lo que plantea ahí es que el trabajo ya en el año 82 ya estaba deshumanizado. Yo hablaba de la proletarización del trabajo intelectual, el año 82, o sea, hace casi 50 años. Entonces dije, esta es la herramienta. Con esto podemos, primero, que los trabajadores sean actores de su propia historia, no son objetos, son sujetos del trabajo. Hay que cautelar su salud, hay que cautelar su educación, su formación, su satisfacción laboral. Y qué mejor que hacer un buen análisis del sistema de trabajo, de los puestos de trabajo, para hacer sistemas y puestos de trabajo que signifiquen algo para las personas. Lo más triste son esas personas que trabajan sin un sentido, que trabajan porque tienen que ganar plata, punto. Y el trabajo no les otorga nada más. Eso enferma a las personas, las enferma en la cabeza, se Bueno, y neurotizan. un trabajador enfermo de la cabeza también está enfermo del cuerpo. Has dicho dos cosas muy importantes. La primera es la gestión del trabajo y la número dos es humanizar el trabajo. Con estas dos frases, yo quiero preguntarte,
¿Qué tan difícil ha sido para ti implementar ergonomía? A ver, bien difícil, la verdad. Bien difícil porque era desconocido. Mi primer trabajo ya, después que hice la tesis con el metro, la fui a defender a Bélgica, etcétera, volví y me llamaron de una compañía minera en que habían tenido unos accidentes fatales, dos muertos en menos de 3 meses. Y me dijeron, mira, no sabemos cómo solucionar esto, no sabemos por qué nos pasa y creemos que con la ergonomía ustedes pueden hacer algo. Y ahí caí en la minería, sin tener idea. O sea, yo la primera vez que fui a una mina, yo le dije, oiga, yo de minería no sé nada. El gerente que me recibió me dijo, mire, de minería yo sé harto. ¿Y usted sabe de ergonomía? Sí, pues le dije yo, así hice el diploma. Así que bueno, ¿cómo entre los dos no vamos a hacer algo? Y ahí me metí en minería, no salí en 30 años y trabajé entonces en, en ergonomía en la minería. Entonces, desde ese punto de vista, fue fácil el ingreso porque fui llamado a solucionar un problema. Y en la minería en Chile, Chile es un país minero, es una actividad económica muy importante y por lo tanto fuimos siendo llamados de una compañía a otra por distintas situaciones que decían relación con las personas y el trabajo, sistemas de turno, bueno, la accidentabilidad, enfermedades profesionales, eh, el trabajo en condición de hipoxia. Nosotros hicimos un estudio ergonómico que fue de factibilidad humana del trabajo a 4.850 metros sobre el nivel de mar, porque en Chile nativos de la altura no tenemos, nuestros hermanos peruanos sí los tienen, y ahí tienen el gran el doctor Monge, que es el mal de monje, el mal de altura, con quien tuve el gusto de poder compartir antes de que partiera, con la doctora León Velarde, que es grande estudioso del comportamiento humano en condición de hipoxia. Entonces, fuimos generando condiciones, en ese caso, en esta compañía minera, generamos condiciones para que las personas que fueran a trabajar ahí sufrieran los menos daños posibles o no sufrieran daño. Diseñamos los sistemas de turno, la alimentación, la ropa de trabajo, el hotel, dónde iban a dormir, qué condiciones deberían tener. De hecho, el hotel se construyó para proporcionarles oxígeno adicional a las personas durante el sueño y lo bajábamos de 3.800 metros que estaba construido el hotel a 2.600, que es una mezcla de gases equivalente a una cabina de un avión. Entonces, uno en casi normoxia, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, nos llamaban para solucionar problemas. Estábamos dispuestos y lo hacíamos. ¿Cuándo fue la cosa difícil? Era que la gente no estaba dispuesta a pagar por esto. O sea, decía, porque ustedes no son ingenieros. No, no, no todos somos ingenieros, pero sí tenemos gente que somos ingenieros. Te fijas, entonces que era una cosa como iria, como poco conocida, como y validar esto fue difícil. Ahora, en la medida en que fuimos entregando resultados y que fuimos presentando resultados en congresos, fue, eh, se fue generando entonces una masa crítica más abierta. Ahora, lamentablemente, y eso es lo que todos me critican y con justicia, me dicen, bueno, ¿y por qué no publicaste todo esto? Porque no me dejaban las compañías mineras. Las compañías Claro, mineras, a veces existe ese tema de confidencialidad, pero que lamentablemente la confidencialidad a veces no nos permite conocer este ámbito, este aspecto enorme, grande. Ahora bien, así es. eh, yo quiero aquí, con lo que me acabas de contar de lo difícil, Horacio, ¿a quién es más difícil llegar? ¿Al empresario o al trabajador? A ver, partamos de la base que tanto el empresario como el trabajador son personas.
Yo como ergónomo, yo me relaciono con personas y desde mi ser persona. Entonces, lo primero que siempre intento hacer es generar un vínculo humano y ponerme en los zapatos del otro. O sea, si yo me pongo en los zapatos del empresario, que no es empresario, los gerentes no son empresarios, son empleados, igual que un operador, igual que un obrero, que tiene un jefe, ya sea el gerente general, el directorio, que lo está apretando para que rinda, para que cumpla metas, para que, ¿ok? Y lo pasa mal, gana mucha plata, es cierto, pero humanamente no lo pasan bien. Yo me pongo en los zapatos de ellos, digo, "Oye, están pidiendo esto, lo otro, ya. ¿Y qué haces para eso? No, es que yo le exijo, es que no va por ahí, no va como escoger mejor el limón, no pasa por ahí el que una organización tenga mejores rendimientos, sea más performante. Y en los zapatos del trabajador, yo siempre he dicho que la ergonomía es de casco y botón. O sea, nadie hace ergonomía desde el escritorio. Ese es mentiroso, no es bueno. Bueno, por supuesto que sí. Bueno, Entonces, entrando ya a la etapa final, ¿cómo se dice? ¿Ergonomista o ergónomo? eh, yo creo que depende de los orígenes. Eh, eh, los que nos formamos en Europa, hablamos de ergónomos, c'est l'ergonomie, en francés. ¿Ok? Los que se vinieron más del mundo anglófono hablan más de ergonomía. Y eso obedece a una concepción antropológica y de la ergonomía distinta. Por eso la sociedad siempre se llamó Sociedad Chilena de Ergonomía. Mi amigo Mauricio, quien es nuestro anfitrión, cuando él fue presidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía, le agregó los factores humanos. Porque en el origen de la ergonomía hay dos unas. Una, la europea, que hablábamos de ergonomía desde Inglaterra, ¿no es cierto?, el año 49, y los gringos, que hablaban de los human factors y que hablaban del sistema hombre-máquina. Los europeos hablan desde el principio del sistema hombre-máquina-entorno. Entonces es bien distinto si yo veo el trabajo desde con tres factores o con dos, porque con dos veo la interfase ahí y ellos han estudiado mucho, ¿no es cierto?, todo lo que es la interfase hombre-máquina. Y era entonces el factor humano, pero el factor humano del trabajo. También la ergonomía europea es una ergonomía mucho más enciclopedista, mucho más humanista, mucho más eh, abarcadora, te diría. ¿Mm? Perfecto. Entonces, para mí es ergónomo ergónoma, no, ¿Ya? ¿Cómo se y el- dice? ¿Cómo se dice? ¿Riesgo ergonómico o peligro ergonómico? ninguno de los dos, ¿Por qué? ninguno de los dos, porque la ergonomía es una disciplina que busca adaptar el trabajo a las personas, por definición. Por lo tanto, si yo estoy eh, adaptando el trabajo a las personas, no puedo generar riesgo para las personas. Los riesgos, los riesgos son mecánicos, químicos, etcétera, organizacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No son ergonómicos. No hay riesgos ergonómicos. ¿Cómo lo diría? ¿Cómo lo diría ante esa situación que se presenta en el trabajo y queremos que a través de la ergonomía brindar soluciones? Bueno, los riesgos del trabajo son los riesgos del trabajo. Son físicos, son químicos, son organizacionales, son, etcétera. Todos los riesgos que nuestros colegas expertos en prevención de riesgos conocen y han descrito muy bien. Riesgos osteomusculares,
riesgos para la salud mental, riesgos, ¿ok? Que dicen relación con la persona, que van a afectar a la persona. Y la ergonomía lo que hace es, a partir de la persona, estudiar esos riesgos, evaluar cuál es la exigencia que esto significa para esa persona, medir la carga y ofrecer soluciones. Perfecto, Entonces, muchísimas la gracias. distinción, la distinción entre exigencia y carga es fundamental. En Chile, lamentablemente, se tiende a hacer sinónimo, usar de la misma manera exigencia y carga, pero son distintos. La exigencia es objetiva. Yo la mido por la temperatura, la cantidad de calorías que alguien gasta, la postura, la fuerza que realiza, etcétera. Y es común para todos los trabajadores. En cambio, la carga es el efecto, consecuencia que tiene para una persona el desarrollar ese trabajo. Y por eso que las cargas son distintas, dependiendo de las personas. Claro. Hay muchos jóvenes hoy en día que no saben qué estudiar. ¿Cuál es el mensaje que tú les darías a esos jóvenes que se apasionen por la ergonomía, que busquen esos caminos de la ergonomía? ¿Algún mensaje clave que tú quisieras decirles a aquellos? Yo le diría que a nuestros colegas eh, diseñadores, psicólogos, médicos, etcétera, eh, ingenieros, que lo primero es que se vean ellos como trabajadores, ¿m? Que miren a sus papás, a sus hermanos, a sus parientes, a sus conocidos, cómo trabajan, que observen. Luego, una herramienta fundamental en la ergonomía es la capacidad de observar y que se hagan preguntas, los por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cómo se hace tal cosa y observar. Y a partir de esa observación, las preguntas y el hambre por encontrar la respuesta es tremendo. Hay un autor en psicología muy importante que se llama Moreno, que es húngaro en todo caso, que dice que los seres humanos nacemos libres y creativos y que la sociedad nos va cercenando la libertad y la creatividad. Bueno, hay que hacer acopio de esa creatividad, ir más allá de las fronteras, inventar, o sea, cuando a mí me dijeron, oiga, hay que hacer, saber si la gente puede trabajar aquí a esta altura, no había ningún estudio ergonómico de trabajo en altura. Sí estaban los estudios fisiológicos del doctor Monge, pero no desde el punto de vista de personas que trabajaban en normoxia, tuvimos que inventarlo, lo inventamos. El profesor Elías Apuz, para medir frecuencias cardíacas, no existían estos relojes que hay ahora que te entregan, ¿no? No, él inventó una casetera con cassette y la gente se los ponía, inventamos, creamos, porque teníamos que solucionar problemas. Entonces, a los jóvenes que miren su mundo, que vean cuáles son los problemas que hay hoy día en su mundo y que imaginen caminos para solucionarlo. Y ahí la ergonomía es una herramienta maravillosa, porque te dota de conocimientos que ninguna otra disciplina te va a dotar, porque somos multidisciplinarios. Nunca trabajamos solos. Yo nunca como ergónomo trabajé solo, nunca. Siempre era con un diseñador, con un kine, con un médico, con un ingeniero, con un antropólogo alguna vez en el Perú. Entonces, es ese hambre por saber, por conocer, por solucionar problemas. Somos una disciplina esencialmente práctica. La economía es teórica y práctica. Las, los conocimientos que adquirimos no son replicables en otras partes, pero sí la metodología que usamos, porque las soluciones van a ser distintas. Si yo estoy en una
como me tocó trabajar en el Perú, en una compañía minera en el Perú, que en Chile. Son culturas distintas, países distintos, legislaciones distintas, etnias distintas. Entonces, las soluciones que nosotros teníamos aquí no servían en el Perú. Incluso aquí en Chile, con dos compañías que son vecinas, que son la Edición Andina y Los Bronces, que es de Anglo American, un mismo problema y las soluciones son distintas. Entonces, crear, inventar, entender que la ergonomía es una disciplina sin límites, No sin tiene límites, límites, en efecto. Muchísimas gracias. La pregunta de cierre, si volverías a nacer, ¿volverías a ser ergónomo? absolutamente. Pero trataría de demorarme menos en llegar a descubrirla. O sea, yo la descubrí a los, ¿qué edad tenía yo? 28 años. Yo ya tenía 6 7 años de trabajo. Ahora, fueron yo creo que necesarios para poder irme haciendo las preguntas y para buscar las respuestas. Eh, y una cosa que se me olvidaba, fíjate, mira, la primera situación crítica que yo viví fue, y lamentablemente siempre por accidente, yo trabajaba en Eternit y hubo un accidente fatal. Y me llamaron a la planta para que yo fuera a ver, la persona estaba fallecida ahí y todo. Y eso para mí fue brutal, porque yo no tenía respuesta y que no teníamos con el ingeniero a cargo, etcétera, por qué había pasado para que esa persona tuviera ese accidente. Y de ahí empezó mi búsqueda de por dónde tener respuestas. Y yo creo que lo más importante en la vida es aprender a hacerse preguntas. Y sin Interesante, lugar a dudas. muchísimas gracias. Horacio, para nosotros ha sido un honor entrevistar a una persona que estuvo en las bases de la Sociedad Chilena de Ergonomía, Sochergo, Muchas también gracias. estuvo en las bases creando a ULAERGO y sabemos que también estás detrás de la ley 19.404 de trabajo pesado, es decir, has hecho mucho por tu país, hecho mucho por la academia, por los jóvenes, por los trabajadores. Y con la pregunta que te hacía, ¿qué es más difícil, el patrono, el empresario o el trabajador? Pues vi que hay que trabajar en dos universos distintos, pero estos dos universos distintos son humanos y ULAERGO es la Unión Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos. Muchísimas gracias por este espacio enriquecedor, muy contento de tenerte aquí en pantalla, de conocerte a través de las redes y agradecerte. Mauricio, para el Pero cierre, oye, por favor. mira, yo les agradezco a ustedes realmente el que me hayan dado esta oportunidad y me pongo a la disposición de todos los hermanos latinoamericanos. Yo he podido viajar por toda América Latina, nunca me he sentido extranjero en ningún país, nunca. Y estoy disponible para entregar todo lo que yo tengo. Yo me Es voy que a ir y no, te y no me recuerdo llevo nada. algo, te recuerdo algo, tú eres forjador de la ergonomía latinoamericana, por eso no Ujú. te sientes extraño en ningún país. Bueno, así que estoy disponible. Ustedes me pueden pillar en internet, no sé, a través de la ULA Ergo, y se ponen en contacto conmigo y yo estoy disponible para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Horacio, muy amable. Gracias a ti. Nuestro presidente, Mauricio Santos, para el cierre de esta valiosa entrevista. Bueno, gran parte de las cosas ya están dichas. Yo también quería hacer mención, a ver, Horacio, a nombre y formalmente a nombre de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, em, em, con todas las palabras que corresponden, el agradecimiento más profundo, no solamente por el hecho de haber traído la especialidad y haberla desarrollado. Creaste la primera empresa de ergonomía en Chile, el CEIET, el Centro de Estudios del Trabajo, ¿cierto? Que eso fue Ujú. absolutamente innovador porque hoy día incluso hay pocas empresas dedicadas a ergonomía, pero tú fundaste la primera. Em, Fundaste la Sociedad Chilena de Ergonomía, estuviste detrás de la creación de ULAERGO, trabajaste con muchas personas para el desarrollo de la ley de trabajo pesado en Chile, esa ley que a mí me encanta siempre decirle a los españoles que nosotros tenemos esa ley y ellos no.
Porque acá se creó la comisión ergonómica y crea el cargo y crea muchas cosas que de alguna forma nos han permitido abrir puertas, llegar a sindicatos, abrir de alguna forma gestión en otros lugares. Y yo diría que en ese sentido, em, ya lo mencionaste, muchos estudios en ergonomía, el tema de la combinación, por ejemplo, de los turnos, y otros aspectos que hoy día son muy normales, pero que yo honestamente siento que si tú no hubieses sido parte de la ecuación, no habría pasado lo mismo. Entonces, en ese sentido, Gracias. a nombre de nuestra Unión Latinoamericana, que tal como tú planteaste, es la unión, es conectar, es interconectar todas las sociedades y todas las personas que les interese la ergonomía, es totalmente necesario que te conozcan, que sepan tu experiencia, que también puedan aprender de ti. Así que seguro que crearemos algo en otros países para que de alguna forma también te escuchen y que de alguna forma aprendan de todo este proceso en el cual tú aprendiste, maduraste el proceso, la idea, etcétera, etcétera. Yo creo que, Iván, nunca mejor dicho que el título de forjadores queda muy bien en tu imagen con toda tu trayectoria y todo lo que tú has desarrollado. Así que a nombre de la Unión Latinoamericana, muchas gracias, Horacio, por todo tu trabajo, por todos estos años de seguir de alguna forma cultivando esta especialidad, compartiendo todo lo que sabes. Ahí me consta porque siempre que nos acercamos con alguna duda, sale la clase, sale la mejor explicación, sale el cuestionamiento de cómo estamos enfocando las cosas. Ahí se te sale el profesor, se te sale de alguna forma toda esa función que todos los ergónomos tienen que tener para poder conectarse con todas las personas de una organización, no solamente el trabajador, sino que todos los niveles. Entonces, en ese sentido, claro, hoy Es- ya tenemos nombres nuevos, tenemos el concepto de ergonomía de alta calidad, cosas que yo siento que tú trabajaste desde un origen. Así es que permítame que te usemos de ejemplo y que te mencionemos de ejemplo. Así que nuevamente, a nombre de la Unión Latinoamericana y en mi cargo de presidente, muchas gracias por todos tus años de trabajo para nuestra especialidad. Ya, y con eso Muchas gracias a queremos terminar. ustedes. Muchas Iván, gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Eh, una entrevista más agradeciéndole a nuestro invitado especial. Damas y caballeros, nos veremos la siguiente semana con otra entrevista con el... No, repito. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Una vez más, hemos terminado con una entrevista valiosa. Nos estaremos viendo la próxima semana en Forjadores de la Ergonomía Latinoamericana. Un abrazo.